Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por su presencia. Vamos a dar comienzo al tema prevención de las adicciones a través de la educación. Van a ser expositores de los mismos el doctor Julio César Lavaque, que es miembro de la Academia Nacional de Educación, el doctor José Luis Zamora, de la Universidad de Flores, especialista en la Universidad de Flores, y el doctor Pedro Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación y miembro fundador del OPRENAR, que es el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico. Doctor Julio César Lavaque, cuando guste. Muy buenas tardes. Primero quiero saber si se oye bien. Sí. El tema que se me ha asignado está vinculado particularmente con los instrumentos electrónicos que pueden causar alguna adicción y alguna forma de deterioro de la personalidad. Me voy a atener estrictamente a eso y voy a cumplir estrictamente el horario. Tenemos 20 minutos para exponer y vamos a hacer lo posible de sugerir algunas reflexiones atinentes al tema en el tiempo previsto. Lo primero que vamos a decir es que en la cultura hay procesos que son irreversibles y hoy rebelarnos contra la presencia de los artefactos electrónicos, sea aquel de que se tratare, es prácticamente enojarse contra una realidad que no tiene retorno, porque no vamos a poder frenar el avance de la tecnología y cada día va a ser más sorprendente la proliferación de instrumentos nuevos que generen las posibilidades que tienen los que ya conocemos de interferir en nuestra autonomía personal. De modo que, hecho este planteo, para no quedar enojados contra la realidad, vamos a reflexionar diciendo que lo que tenemos que salvar siempre, en el caso de la educación en particular, tanto en el hogar como en la institución educativa, como a través de todos los medios que influyen en la educación social, es la primacía de la persona humana. Este es el centro. Todo enfoque que quiera ser realmente útil para la educación tiene que superar algunos riesgos, entre ellos el de la tecnologización de la educación. No. Entre ellos el riesgo de la psicologización de la educación. Tampoco. Entre ellos el de la sociologización de la educación y por último el de la politización de la educación. La primacía la debe tener una antropología fuerte que tenga en cuenta como eje de todo el proceso la persona humana, porque es el que debe ser el verdadero protagonista. Dicho esto, damos un paso más y vamos a decir que tenemos que distinguir tres niveles en el manejo de estos artefactos que hoy nos preocupan, ya sea el celular, la tablet, el iPhone, lo que fuere, o la PC. Una cosa es el uso, y lo normal es que la persona humana pueda disponer de muchas prótesis para beneficiar su vida humana. Y por prótesis entendemos todo aquello que se adita a la persona para mejorar en alguna forma su calidad de vida o sus posibilidades de manejo de la realidad. En ese sentido, el uso es normal y tiene que ser sanamente aceptado por los seres que vamos creando cada día más elementos que dan la posibilidad de ampliar el potencial de la persona. Hasta ahí es el uso. El problema con estos instrumentos electrónicos pasa a comenzar cuando se da el abuso, cuando ya no es un uso regulado por la razón, sino que comienza a ser un uso descontrolado para la razón y comienza a tener un ritmo y una intensidad que pueden de alguna manera comenzar a alterar el sano funcionamiento de la personalidad. Y el caso ya más grave sería el tercer nivel, que es la adicción. El adicto es aquel que queda dependiendo de, viene del latín,
Y habla de esclavitud, cuando uno ya pasa a depender del inevitable uso del instrumento. En ese caso, el instrumento ha pasado a ser el que manda en nuestra vida y nosotros hemos pasado a ser los que dependemos del instrumento. Esto es lo que básicamente y sobre todo tenemos que tener en cuenta para prevenirlo y evitarlo en el proceso educativo. Voy a detenerme en algunos detalles que marcan el peligro o las características que puede tener la adicción a los instrumentos electrónicos. Lo primero que voy a marcar, un detalle todavía antes. Cuando hablamos de adicciones, tenemos que distinguir dos niveles de adicciones. Una cosa es la adicción psicológica. Yo recuerdo haber tratado en mi consultorio adictos a la cocaína que no habían llegado todavía a la dependencia orgánica, que es el segundo tipo de adicción. La adicción psicológica afecta emocionalmente a la persona, genera realmente un estado de dependencia, una urgencia por el consumo de la materia o de la sustancia, pero no afecta nada más que al sistema emocional de la persona. En cambio, con los estupefacientes se da el nivel de la adicción y del compromiso a nivel orgánico, de modo tal que cuando se suprime el consumo del elemento, se provocan reacciones biológicas, muchas veces incontenibles, y en otros casos tan graves que pueden deteriorar, a partir del deterioro del sistema nervioso central, la vida toda de la persona. La dependencia orgánica ya es gravísima y es cuando se da con mucha fuerza el síndrome de abstinencia. Estamos hablando, en el caso de los instrumentos electrónicos, de dependencia a nivel psicológico. Todos los autores que he consultado mencionan algunas consecuencias orgánicas, como el cansancio muscular, dolores musculares, por el abuso de ciertos manejos de instrumentos, pero no hablan propiamente de dependencia orgánica. Hay consecuencias orgánicas en los casos extremos. Lo que sí se puede dar es la dependencia a nivel psicológico. Y voy a señalar, ahora sí, algunos de estos elementos que constituirían la característica de dependencia psicológica. En primer lugar, cuando se deteriora una habilidad propia de la riqueza intelectual y psicológica de la persona. Por ejemplo, de tanto usar el instrumento electrónico, perdemos la habilidad para multiplicar o para dividir, y hasta se olvida el mecanismo lógico de la multiplicación o la división, porque hemos entrado a depender para resolver cualquier operación matemática del aparato. Y se pierde la habilidad. Esto ya es una señal que nos tiene que alarmar de alguna manera, porque si un día no puedo disponer del instrumento, no puedo resolver el problema. He pasado a perder una habilidad en razón de utilizar el instrumento. Una segunda sería, dentro de esto de perder una habilidad, la de escribir. Si pudiéramos hacer una estadística de las personas que ya no escriben con letra cursiva, sino que escriben con letra con letra imprenta, nos alarmaríamos. Tengo varios casos en el consultorio de personas a las cuales las tengo que ayudar a reeducar su letra para reeducar su percepción emocional, porque cuando se escribe con letra imprenta se impide la transmisión de los estados emocionales, porque eso lo evita la forma rectangular de la letra imprenta. En cambio, la letra cursiva revela más los estados emocionales. Bueno, hay casos en los cuales percibo cómo se reeduca el control emocional a partir de volver a reconquistar la escritura normal cursiva. Con los instrumentos se puede perder el hábito de escribir, y esto es peligroso, por algo que voy a decir después. Segundo, cuando se empobrece el lenguaje, y viene conectado a lo que estaba diciendo. ¿Por qué se empobrece el lenguaje? Porque nos acostumbramos
a un tipo de escritura en el cual violamos las normas propias del lenguaje, ya sea oral o escrito. Pero esto no es todo. Lo que ocurre en el fondo es que se deteriora por el deterioro del lenguaje la capacidad de pensar profundamente. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos con lenguaje. El pensamiento no es algo que surge etéreamente en nosotros. Nuestra mente procesa el pensamiento a través del contenido del envase, que son los conceptos dados por el lenguaje, los términos. Nosotros cuando pensamos, aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo un movimiento minúsculo, muscular, para pronunciar mentalmente la palabra en la cual estamos pensando. Cuando nos acostumbramos a escribir mal, porque así nos acostumbramos con ciertos aparatos de uso electrónico, el celular o el chateo por PC, vamos perdiendo algo de la riqueza del lenguaje y eso disminuye la riqueza del pensamiento. Tercero, cuando se empobrece la capacidad de comunicación personal en el encuentro físico. Hablo de lo que conozco en forma directa. Cuando una familia se queja de que el hijo durante el almuerzo por lo menos ha tomado el celular 6 veces para mandar mensajes de texto mientras está almorzando, cenando con la familia, estamos hablando de una pérdida de la comunicación personal por la necesidad y la urgencia de estar metido en el mundo virtual. Esto va produciendo un deterioro de la riqueza emocional que se vive en el encuentro personal físico cara a cara cuando se vive de verdad. El instrumento pasa a ser un obstáculo para la comunicación profunda en el encuentro personal. Cuarto, cuando se experimenta el sentimiento de incompletud en ausencia del instrumento. Y el día que se me perdió el celular, ando mal, porque me falta algo que ha pasado a ser parte integral de mí. No es verdad, pero me ocurre. Esto es psicológico, pero es importante porque es lo que se vivencia. Y me produce un estado emocional, como lo que dije recién, de incompletud. Me siento que algo me falta. Estoy pasando a depender del instrumento. Otro caso es cuando disminuye la capacidad de prestar atención, y esto es con bastante frecuencia, porque estoy tan sometido a la urgencia de permanecer en el mundo virtual que el mundo real se me pasa por alto y me cuesta prestar atención cuando me están diciendo algo, cuando me están pidiendo algo, porque estoy metido en el mundo virtual. El sexto caso que quiero plantear es cuando se desarrolla el movimiento reflejo en búsqueda del instrumento. Cuando uno ve personas que se tocan el bolsillo a cada rato para ver si tienen el celular o no. No lo van a usar, pero es la certeza de que lo tienen. Me hace acordar a los casos de cocainómanos que con solo tocarse el bolsillo donde tenían el raviol ya se quedaban tranquilos porque sabían que lo iban a poder consumir. Estamos hablando de un nivel de dependencia psicológica que es adicción de nivel psicológico. Y el último caso que quiero mencionar, y estoy respetando totalmente el horario, es cuando se desarrolla, mejor dicho, cuando se pierde la capacidad de percepción de emociones. Y acá me quiero detener un momento. Cuando estoy tan metido en el mundo virtual, pierdo en buena medida el contacto con el mundo emocional que se desarrolla dentro de mí, porque estoy demasiado absorbido por el mundo virtual. ¿Y qué ocurre cuando yo no percibo con claridad las emociones que estoy experimentando, aunque yo no me dé cuenta? Ocurre que pierde nivel mi inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, como dijo Goleman en su famoso libro sobre la inteligencia emocional, es más importante que el coeficiente intelectual para el sano funcionamiento de la personalidad. El coeficiente intelectual mide determinado elemento intelectual, pero la inteligencia emocional abarca toda la conducta de la persona.
Y si yo no reconozco con claridad los sentimientos y emociones que estoy experimentando, mal puedo gobernar mis conductas. La base del autogobierno es disponer de una sana información de los estados emocionales que están influenciando en mi manera de encarar la realidad. De modo que cuando el instrumento me absorbe de tal manera que yo me desconecto en alguna forma y en alguna medida del contacto con mis estados emocionales, corro el riesgo de no poder gobernar adecuadamente con autonomía de verdad como persona humana mis conductas en la forma requerida. Y termino, cuando pasa esto, hay dos elementos de la personalidad que están sufriendo inevitablemente, aunque no se tome conciencia, un deterioro significativo que dependerá de la intensidad de la adicción. Yo tengo alguna información, por lo que he leído al respecto, de casos de consultorio donde se traía a un hijo de 14 años que pasaba 13 horas al día metido en instrumentos electrónicos, entre la PC, el chateo, los juegos electrónicos, el celular, 13 horas. Son casos extremos, pero hay estadísticas en la ciudad de Buenos Aires que hablan de un promedio en los encuestados, al menos del 50% que pasan 4 horas con instrumentos electrónicos por día, promedio, lo cual quiere decir que algunos días son 6 y algunos días son 2, pero el promedio es de 4 horas por día, lo cual es proporcionalmente ya alarmante. ¿Y qué es lo que en definitiva pasa cuando se da este nivel de adicción? Que se deteriora la libertad de la persona. Y esto ya es grave, porque ya no soy absolutamente dueño de todas mis tomas de decisiones. Si he perdido estos niveles de toma de conciencia, de imposibilidad de comunicación, etcétera, de los cuales he hablado antes, lo que se termina deteriorando es la libertad autónoma real de la persona para un real autogobierno de la conducta. Y lo segundo que se deteriora, aunque uno no tome conciencia, es el nivel de autoestima, porque pasé a depender para sentir que valgo de disponer del elemento, y si hay un elemento nuevo que ha salido y yo no lo tengo, me siento menos rico como persona, en lo social al menos, porque no tengo ese último modelo de iPhone que ha salido o la última tablet que ha salido, y pierdo la autoestima, no digo de una forma alarmante, pero sí de una forma significativa. Termino con lo que comencé. No se trata de hacer estos planteos para enojarnos contra el mundo tecnológico en el cual estamos entrando. Hay que cuidarnos mucho de vivir enojados contra la vida. Tenemos que aprender de la vida que está sucediendo para poder manejarla, para que siga teniendo la prioridad y la primacía la persona humana. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Lavaqué. El doctor José Luis Zamora, especialista en el tema de adicciones de la Universidad de Flores, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarea. Quiero agradecer personalmente al doctor Barcia por haberme invitado a formar parte de esta mesa. Me siento muy honrado de estar acompañando al doctor Lavaqué y al doctor Marconi también. El tema que nos convoca hoy es la educación y la prevención de adicciones. Yo me voy a dedicar a la prevención. Me gustaría explorar con ustedes la actual carga semántica que tiene la palabra prevención. En otro momento quisiera referirme a la necesidad de considerar en la actualidad a los programas de prevención con base científica. Y finalmente voy a concluir con la idea de prevención social y con la idea de sinergia preventiva. Para explorar juntos la actual carga semántica que tiene la palabra prevención, les propongo hacer un simple ejercicio mental que no requiere que se movilicen del lugar donde están. Se trata de convocar aquí y ahora a la palabra prevención a la luz de nuestro entendimiento
y verificar con qué connotación lo hacemos. Es decir, con qué idea, con qué imagen, con qué concepto le damos significado a la palabra prevención. Mientras ustedes realizan, los que quieren, este ejercicio, les cuento que en el artículo La voz preventiva y su reducción semántica, el doctor Barcia nos cuenta que las palabras mutan con el tiempo y el uso, que reducen o amplían su significado, que se enriquecen o empobrecen con los olvidos, con los cambios, con las obsolescencias y las revitalizaciones. Como resultado de nuestras investigaciones sobre la connotación de la palabra prevención, les cuento que para la mayoría de las personas consultadas, entre la mayoría de las personas consultadas están los funcionarios del área educativa, del área de salud, del área de seguridad, la ciudadanía en general. Para la mayoría de las personas consultadas, la palabra prevención les refiere información y más específicamente charlas informativas. En segundo orden, las personas acuerdan de que la prevención les significa información y le agregan producción y distribución de folletería. O sea que para un número interesante de personas la prevención es información y es distribución de folletería. Y para un tercer segmento, el menor, las personas asocian el tema de la prevención con campañas preventivas. Y si usted le pregunta, ¿y cómo están integradas esas campañas preventivas? Le dice con charlas informativas, con entrega de folletería y con una que otra actividad que puede ser talleres, debates y difusión en los medios de comunicación. Ustedes se preguntarán probablemente ¿para qué es tan importante disponer de la claridad semántica de la palabra prevención, verdad? Esta pregunta la vamos a dejar abierta para que cada uno vaya encontrando respuesta a lo largo de mi corta disertación. En otro momento de su artículo, el doctor Barcia, cuando comienza a explorar el tema de la etimología de la palabra prevención, nos cuenta que el verbo latino praevenire era de frecuente uso militar y que aludía a la función de aquella parte del ejército que se adelantaba y exploraba los terrenos inseguros o los terrenos peligrosos por la presencia o avance del enemigo. Y de esta manera, esta parte de la tropa, tomando la delantera y frustrando con ello cualquier intento de sorpresa o de ventaja ante el enemigo. Esta tropa de vanguardia que hacía esta función se la denominaba preventores. Curiosamente, la palabra preventor y la palabra preventores no existen para el diccionario de la Real Academia Española. De modo que prevención es previsión, ¿verdad? Es anticiparse, pero también está relacionada con la palabra cuidado y con la palabra profilaxis. Desde los orígenes de la historia misma del ser humano y estrechamente vinculado con el tema de la supervivencia, aparece la sabiduría entre los hombres de cuidarse unos a otros, de instruirse juntos para enfrentar las amenazas, para evitar las enfermedades y otras catástrofes y flagelos, producto de la ignorancia de la humanidad, pero también de la hostilidad del medio ambiente. Antiguamente estaba muy diferenciado el cuidar del curar. El curar progresó
entre los médicos, la medicina mágica se convirtió en medicina científica, ¿verdad? El cuidado, mientras tanto, permaneció como otra de las funciones familiares y colectivas más relacionadas con la higiene, como práctica sanitaria y de limpieza, que con la profilaxis, que significa preservación, que significa vigilancia, que significa prevención. De ahí el refrán popular, más vale prevenir que curar. La prevención implica entonces la preparación y la disposición que se hace anticipadamente para enfrentar un riesgo o un peligro. ¿Y cuál es el peligro que estamos enfrentando los argentinos sin preventores? Hoy estamos enfrentando como enemigo el avance del narcotráfico en todo el país. Cuando hablamos de narcotráfico, les pido que imaginen un pulpo gigante que está abrazando el país y que va acosándonos con sus tentáculos de inseguridad, de enfermedad, de corrupción, de vicio, de muerte, pero también de omisiones y de complicidades. Les pido que reflexionemos en esta instancia, por favor. ¿Ustedes creen realmente que ante el peligro mundial del narcotráfico, que lo sufrimos a través del abuso en el consumo de drogas y de la drogadicción, ¿ustedes creen que ante ese peligro es táctico, es estratégico o suficiente cuando hablamos o pensamos en hacer prevención, imaginarnos la prevención en términos de charlas informativas y producción de folletería? ¿Esta es la prevención salvadora que todo el mundo menciona en sus discursos? ¿Será esta la prevención activa que figura en las leyes de salud, en las leyes de educación, en las leyes de seguridad? Algunos estarán pensando que antes que nada sirve, ¿verdad? Pero comprendan que es insuficiente y que es inefectiva a la vista de los resultados que se vienen registrando. Cuando está comprobado que todos los años aumenta el índice en el consumo y en el abuso en el consumo de drogas. ¿Y saben ustedes qué es lo único que disminuye? ¿Cada 5 años, cada 10? ¿Qué será lo único que disminuye? La edad de inicio en el consumo es lo que disminuye. El narcotráfico, la drogadicción y el abuso en el consumo de droga no son problemas exclusivos de alguien en particular, porque nadie en la ciudad está exento de sus implicaciones ni de sus consecuencias. En este terreno y ante este peligroso enemigo, les puedo asegurar que prevenir no es solo informar. Es necesario desarrollar actitudes y aptitudes de ciudadanía responsable. Todos sabemos que el consumo temprano de drogas, y hablamos de alcohol, hablamos de tabaco, hablamos de cocaína, etcétera, etcétera, aumenta las posibilidades de que el consumidor desarrolle una adicción. Cuando aparece la adicción no estamos hablando de un vicio, no estamos hablando de un capricho, sino estamos hablando de una enfermedad. Pero tampoco estamos hablando de cualquier tipo de enfermedad. Para el NIDA, por sus siglas en inglés, es el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, fundado en 1974, muy prestigioso, muy reconocido en todo el mundo sobre esta temática. Para el NIDA, el abuso de drogas termina dañando el cerebro.
se convierte en una enfermedad crónica que se caracteriza a menudo por recaídas, pero también por la búsqueda y el consumo compulsivo de droga. Y lo que era una enfermedad a nivel individual se convierte en un grave problema social para la familia y para la comunidad. Desde la epistemología del trabajo social, la prevención social es conocimiento, es prudencia y es responsabilidad que se integran en un proceso socioeducativo ciudadano. Un proceso ciudadano permanente. La prevención no son charlas que se dan 1 o 2 veces al año. La prevención es un proceso permanente. Prevenir es fomentar y es promover a nivel personal, a nivel institucional y a nivel ciudadano la adquisición y desarrollo de las aptitudes y de las actitudes que nos hacen ciudadanos responsables. ¿Qué es ser responsable en este contexto? Se estarán preguntando. Es tener la capacidad de respuesta calificada ante una determinada situación. Respuesta calificada ante una determinada situación. O sea, que hay responsabilidad cuando las personas, las instituciones y las comunidades adquirieron previamente los conocimientos sobre la situación, pero también cuando desarrollaron las habilidades o destrezas más adecuadas para responder efectivamente ante las demandas y exigencias de esa situación. De modo que no es cierta la responsabilidad sin previa educación preventiva. Es por esto que la legalización del consumo o fomentar el consumo recreativo o asociar el uso de drogas con el derecho humano y tantas otras maniobras inductoras nos hacen recapacitar sobre la responsabilidad ciudadana. Sin duda que este tema merece una alerta para todas las familias, porque solo las familias que ya padecen la drogadicción saben muy bien del sufrimiento integral, del deterioro integral que padece la persona amada. Pero también las familias y las comunidades que padecen el narcotráfico y sus efectos saben, conocen perfectamente sobre el impacto muchas veces mortal en la comunidad. Desde fines del siglo pasado se habla en los ámbitos académicos y culturales como este de la ciencia de la prevención. Existen programas de prevención con base científica. Desde hace 18 años formamos técnicos universitarios en prevención de la drogadicción en la Universidad de Flores. Para nosotros toda prevención se proyecta y ejecuta como un proceso metodológico interdisciplinario que siempre se inicia con una investigación local y con la participación gradual de todos los elementos del sistema. Antes de ejecutar cualquier actividad propiamente preventiva, es preciso haber explorado el terreno donde se va a trabajar y conocer localmente, conocer a la familia, si se está trabajando con familias, conocer la institución educativa, si se está trabajando en un establecimiento, en una escuela, conocer la comunidad. ¿Conocer qué? Los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo presentes y los factores protectores presentes y potenciales. Cuando hablo de factores de riesgo, me estoy refiriendo a toda aquella característica interna o externa al individuo cuya presencia predispone la aparición de un fenómeno. En este caso, el fenómeno sería el uso o el abuso problemático en el consumo de drogas, ¿verdad?
Y cuando hablamos de los factores protectores, nos estamos refiriendo a aquellos atributos individuales, relacionales o ambientales, cuya presencia protegen a la persona de las conductas desviadas y de las probabilidades de incursionar en una situación peligrosa con respecto al consumo. Piensen por un momento que una vez ubicados en el terreno de trabajo los factores de riesgo y los factores protectores, la prevención propiamente dicha, ¿en qué consistirá? En generar acciones que disminuyan o eliminen los riesgos, así como acciones que nutran y fortalecen los factores protectores, los emprendimientos protectores. Fíjense qué lejos que quedó la charla preventiva y la entrega de folletería cuando hablamos de prevención. En la Universidad de Flores, la prevención con base científica se trabaja sistémica, holística y ecológicamente. El proceso preventivo involucra gradualmente a toda una familia, a todo un barrio, un colegio o una comunidad. Por esto hablamos de sinergia preventiva. Por ejemplo, en los establecimientos educativos en los que trabajamos, es tan importante trabajar con el personal directivo, con el personal docente y no docente, así como trabajar con los alumnos y los familiares de los alumnos. Porque las instituciones ciudadanas, todos los funcionarios somos potenciales agentes protectores. Y muchas veces no lo sabemos, no somos conscientes de ello. Entonces, tomar conciencia de que somos potenciales agentes protectores nos activa y moviliza responsablemente ante este peligro. Los establecimientos escolares, culturales y religiosos son esenciales para la labor sociopreventiva. La población más vulnerable para el uso y abuso de las drogas está conformada por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Esta población transcurre entre 4 y 6 horas diarias en estos establecimientos. Por este motivo es que se constituyen en los principales espacios de educación sociopreventiva, pero hoy no es así. Cuesta muchísimo trabajar la prevención desde los establecimientos escolares. El principal problema no está en las drogas, sino en la irresponsabilidad ante ellas. Cuesta pensar y entender a la ciudad como el más perfecto de los sistemas protectores para la lucha contra el narcotráfico. Un sistema integrado por todas las instituciones y sus reparticiones que están al servicio del bien común. O sea, un sistema que no tenemos que inventar, porque ya existe. Todas las instituciones que conforman nuestro sistema social tienen como propósito contribuir al bien común. Pero este sistema está en stand-by, esperando ser conocido por la ciudadanía para entrar en operaciones. En la medida en que toda la ciudadanía comprenda y aprenda a operar a la ciudad como un sistema preventivo, sin lugar a dudas que estaremos estableciendo entre todos una sinergia protectora. No tengo dudas que nuestra ciudad está provista de todos los recursos que se necesitan para afrontar la lucha contra el narcotráfico, la drogadicción y el abuso de drogas. Solo tenemos que instruirnos para aprender a trabajar socialmente en red, coordinando y posibilitando los recursos institucionales existentes, así como aquellos potenciales. Existen numerosas organizaciones de prevención y asistencia en el tema que nos compete, pero todas trabajan de manera, o la mayoría, perdón, trabajan de manera aislada y deberían hacerlo de forma cooperativa.
Señoras, señores, para ir finalizando, tenemos que incorporar preventores a nuestras instituciones y capacitarnos los ciudadanos para convertir las ciudades en sistemas protectores. Y para finalizar, recuerden, por favor, que prevención es investigación-acción, pero es una acción científica, interdisciplinaria y sinérgica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zamora. Es un gusto presentar ahora al doctor Pedro Barcia. Ustedes saben, es conocido que es presidente de la Academia Nacional de Educación. Y digo, es un especial placer porque hemos sido cofundadores con el doctor Barcia del OPRENAR, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico. Este observatorio, que nació en el pasado a partir de una visita que realizamos con el doctor Jorge Aufiero y Héctor Masuero a su santidad el Papa Francisco el 3 de junio del año pasado, nace a través de una necesidad que el mismo Papa nos expuso y complementamos con un plan de acción que le llevamos y aprobó. En lo que hace a declaraciones que son públicas y que provocaron bastante consternación cuando manifestó en un reportaje en una revista católica que en la Argentina no solamente en un lugar de tránsito, sino también de consumo y lamentablemente ya de producción. Esto produjo una desmentida de algunos sectores del gobierno en cuanto a que no era así. Y al hacer esta presentación no puedo obviar que no se están, si bien lo que el gobierno dice que no, o factores del gobierno, funcionarios del gobierno, no es país de producción, sí lo es una verdad media, porque si bien no es de producción de la hoja de coca a pasta base, porque climáticamente es imposible producir hoja de coca en el país, está muy claro que sí es de producción en lo que hace al pase de la pasta base a clorhidrato de cocaína, lista para consumo y que tiene más de 250 cocinas en el país, según el mismo Cedronar reconoce. Con lo cual, cuando uno procesa un producto para convertirlo en otro, automáticamente es producir, es producto. En esta temática se hizo un simposio en el 23 y 27 de octubre del año pasado, en el Teatro de la Iglesia, Teatro Santa María, en el cual concurrieron y son miembros del observatorio 18 universidades privadas, el Consejo Superior de Educación Católica, que depende directamente del Episcopado Argentino, la CORDIEP, que es la coordinadora del Instituto de Enseñanza Privada, la Academia Nacional de la Educación y Academia Nacional de la Empresa. La primera vez que se juntan estas entidades de tal magnitud, de tal nivel académico, como para tratar este flagelo que realmente ya es una preocupación que lamentablemente no tiene la recepción que se merece el tema en la población. Esperemos con este observatorio poder de alguna manera ayudar para que esto sí ocurra. Por eso es un placer realmente presentar al doctor Pedro Barcia, no solamente por su trayectoria, sino también por su perseverancia en este tema en lo que hace al observatorio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Marconi. Agradecemos a las autoridades de la feria que nos han hecho este espacio, tanto de parte de OPRENAR como de la Academia Argentina de Letras. Agradecemos a los técnicos que nos permiten comunicarnos y hasta nos permiten sazonar el garguero de vez en cuando con agua en esta ardua tarea de la exposición. Y agradecemos también la condición de esta sala, que no es la de otras salas. Otras salas están como aisladas de la vida y se puede escuchar nítidamente todo lo que se dice y parece que fuera un mundo académico que no tiene nada que ver con la realidad. Esta sala está en medio del murmullo, en medio del ruido y nos sentimos vivos. Por eso agradecemos también esta oportunidad de convivir con el ruido de afuera y ojalá ese ruido entre y escuche lo que acá estamos diciendo. El tema que vamos a abordar aquí tiene que ver con lo diario y arranco de dos noticias diarias de este mes, precisamente, que tienen que ver con la realidad de la droga en la Argentina. El primero se llama «La marihuana creció 75% en el consumo entre los estudiantes», dice un artículo de La Nación del domingo 8 de marzo del 2015. Es un informe del Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, hay un organismo nacional que se encarga de esta realidad, que es el Cedronar, pero lamentablemente desde el año 2011 no aporta más información estadística.
Y para esto, la información estadística, aunque al licenciado un poco le moleste el que nos ocupemos a veces demasiado de estadística, y tiene razón, y poco de las personas, la estadística es la base del conocimiento para ver si estamos mejor o peor. Pero desde 2011 el gobierno no nos aporta información. De modo que agradecemos vivamente que la ciudad de Buenos Aires avance en el rastreo estadístico y nos informe en un rastreo muy importante hecho sobre 1.887 estudiantes, que la marihuana ha crecido nada menos que el 75%, y todas las drogas, la cocaína también, ¿cierto? El Paco es el que más se ha mantenido en el uso reducido, las drogas de laboratorio también han crecido, pero han crecido simultáneamente en las escuelas, porque el rastreo está hecho en escuelas privadas y en escuelas oficiales por igual. Hay poca diferencia en la presencia creciente de la droga en distintas manifestaciones en los dos ámbitos, el privado y el oficial. Lo que es lamentable es que de las entrevistas con los chicos, lo que se extrae son 3 principios duros. El primero es que hay una escasa percepción del riesgo que viven. Esto significa que no tienen noción ni conciencia de dónde están parados con este consumo. En segundo lugar, que hay una creciente tolerancia social, facilitada en gran parte también por la broma en que se toma esto en muchos canales de televisión, en programas y demás. Y el hombre es un animal de acostumbramiento. Cuando a usted le soban la mano en el hombro, le van quitando las cosquillas. Y es como yo siempre digo, mi mujer me prohíbe que diga esta comparación porque parece poco elegante, es como la mano en el corpiño del novio, ¿vio? El novio en el corpiño. Intenta una vez, intenta 2 veces y finalmente logra su objetivo. ¿Por qué? Porque acostumbró a la muchacha a esa presencia. Y los medios trabajan como el indio doma el caballo, ¿eh? El indio no es como el criollo, que es medio brutazo, que se sube al potro y se sacude y corre el riesgo de romperse el espinazo. No, el indio lo ata en una estaca, lo clava en el suelo allí, le da vuelta alrededor, lo conversa, lo silba, le pasa la mano en el lomo, con un palito a la distancia le quita las cosquillas de la verija al potro, y un día lo sube y el potro ni se mueve. Se acostumbró. El acostumbramiento es el amaestramiento más grande que medios e interesados en esto van produciendo en el sujeto, y usted ya casi no advierte la presencia de esta realidad. Se acostumbró y sobre todo producen en el sonsaje, como diría Jauretche, esta actitud de ya está instalado, ¿qué vas a hacer? Es el logro total del proyecto penetrativo, de lograr que gran parte de los argentinos digan no podemos hacer nada, ya está instalado. Esto inclusive antes que haya empezado un movimiento duro de penetración, es lo que se practica políticamente en todos los estados. Y nos vamos acostumbrando a esto. Y lo tercero es la mayor accesibilidad a las drogas, que ya no tienen casi forma de que no se permeen por todas partes, en la escuela, en la boliche, en la esquina, en todas partes. Esta encuesta de la ciudad de Buenos Aires es plausible porque está reemplazando lo que el gobierno nacional no hace en este campo, que es una información profunda, como inicialmente el Cedronar, bajo este mismo gobierno, empezó a hacer muy aplicadamente. Es una pena. La segunda noticia es del 2 de mayo y dice Breaking Bad Nacional. Esto todos han visto, los otros días en una conferencia yo daba, ¿quiénes han visto Breaking Bad? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Tomaron conciencia de lo que es eso o simplemente la pasaron bien con la guía esta de la fabricación casera del químico? Es una serie que ha tenido una imposición enorme y, como ustedes saben, ahora está retomada por el éxito que ha tenido. ¿Por qué se llama esta nota así? Porque en una fábrica de éxtasis, como decía Marconi, ya ahora están fabricando el material sintético entre nosotros. No se trata únicamente de paso, de carreo, sino de fabricación. Pese a que muchos niegan, ya hay fábricas en nuestro país, laboratorios que fabrican drogas sintéticas. El que primero que fue aprisionado salió con la cara del coprotagonista de Breaking Bad en el pecho. Dice, el hombre estaba asumiendo una actitud casi heroica, esta posibilidad de que él encarnaba al coprotagonista de la desgraciada serie. Pero eso no es todo.
Lo más grave es que el juez federal Sergio Torres detuvo a 6 personas. Una de ellas portaba en su casa, en el laboratorio, 7.091 dosis de éxtasis, pero no era éxtasis pleno, sino que estaba asociado a otras sustancias. Salieron en libertad porque la ley el decreto 292 de 2010 no incorporaba el nombre de esas sustancias que estaban en la píldora, en la nómina que tenía. Por una falta de adecuación de información científica por parte del decreto, estos productores, hablamos de 7.000 dosis, que abastecían a todas las fiestas de San Isidro, ¿cierto? De Olivos, perdón, no quiero meterme, posiblemente en San Isidro no tenga este problema, en Olivos, quedaron en libertad. ¿Qué quiere decir esto? El atraso de la preocupación por actualizar la ley en nuestro país. Pero ninguno de estas cuestiones es lo que hoy me convoca a mí acá. Yo formo parte de una comisión, que es la Comisión de Prevención Educativa, que más tarde se va a articular con la de Prevención Social, del OPRENAR, del que es fundador Marconi y otras personalidades que han puesto en movimiento este observatorio, cuyo logo ustedes ven ahí atrás. Este observatorio el observatorio tiene un sitio donde recoge todas las exposiciones que se han ido haciendo, desde aquellas fundacionales de octubre del año pasado, y todas las que iremos haciendo de aquí en más. Aprovecho para decirles, como me informaba el técnico desmejorado capilar, que todas estas producciones están en el sitio de la feria, de todos los videos, de modo que pueden rescatarse en cualquier momento, y sugiero a Andrés, que es secretario del OPRENAR, que rescate lo que sea rescatable, es decir, de aquí para allá, de la feria, para el sitio propio del OPRENAR. Esta comisión está constituida por varios integrantes, más allá de las 18 universidades privadas que forman parte del OPRENAR. En esta forma participan la Universidad de Flores, la Universidad de San Isidro, la UCAL, la Universidad Católica de La Plata, ¿cierto? La USAL, la Universidad Iberoamericana, pero además el CONSUDEC y la CORDIEP. Y la coordinación está a cargo de la Academia Nacional de Educación. ¿Cuál es el primer? Ustedes sí, esta gente parla mucho, habla con fluidez, ¿cierto? Acuosa, pero ¿qué es lo que se ha hecho? Se han hecho cosas. Lo primero que se ha hecho es un relevamiento de qué contenidos referidos a este tema aparecen en los NAP, o sea, en los núcleos de aprendizaje prioritario del Ministerio, que el Ministerio de Educación y el Consejo Federal han entregado a todas las escuelas primarias y secundarias del país para que sean la guía de exposición. En ninguna parte de los NAP, en ninguna de las disciplinas, ni ciencia, ni educación física, ni sociales, aparece la menor alusión a los contenidos que preocupan acerca de la prevención de la droga. En ninguno. No hay que confundir, porque es cierto que el gobierno y el Ministerio de Educación tienen en el mundo digital publicaciones, enunciaciones, pero esto no baja la pata al suelo del aula. Es decir, al no entrar en los contenidos que el maestro tiene que desarrollar y que el profesor debe presentar y discutir con sus alumnos, nunca llega al aula. Está así potencialmente, ¿cierto?, inútil como un timbre de panteón, porque nadie lo va a tocar. Entonces, veremos qué estamos haciendo para que esto baje a la realidad. Al hacer esta compulsa nos encontramos con esta realidad muy triste que no está encarnado en los currículos de la nación, de primario y secundario, este conjunto de contenido. Sí hay voluntad en el gobierno, en el proyecto nacional del Ministerio de Educación, que como ustedes saben es un ministerio sin escuela, la responsabilidad de las provincias, pero hay una estrategia muy interesante de los ministerios de educación provinciales. Nunca contestan ningún tipo de denuncia que se hace en el campo educativo y el pobre Sileoni tiene que salir a responder por todo cuando no tiene una sola escuela. Este mecanismo es muy interesante porque los excluye de la responsabilidad de responder y en realidad los responsables son los ministerios de educación provinciales. Entonces, volviendo a lo que digo, una vez que hacemos este análisis descubrimos esta realidad incompleta, pero el plan 14-16 de Educación Nacional que el gobierno ha trazado sí
tiene esta preocupación. Va a comenzar, ya estamos en el 15, a mitad del camino, todavía no comenzó, tenemos un año más de margen para que comience la incorporación de estos contenidos a la enseñanza primaria y secundaria del país. En el plano nacional, ¿qué otra cosa no se ha implementado? Ustedes saben que nosotros aplaudimos de la Academia de Educación la formación en la ley que nos rige actualmente, la formación del Instituto Nacional de Formación Docente, que es un buen instrumento para revisar y actualizar todo lo que es la formación de nuestros maestros. Sin embargo, en los contenidos de formación de maestros no figura nada que tenga que ver con la prevención de la drogadicción. Ahora, dígame usted, si a usted no le enseña cómo se multiplica, usted no enseña qué pasó con Napoleón en la batalla de Waterloo, y usted no le enseña lo que es un soneto, ¿cómo va a dar clase de todo esto a los muchachos? Tanto del primario y del secundario. No hay formación. Las universidades, no digamos, las universidades están al margen de toda la realidad argentina. La formación de profesores es para una realidad inexistente. La Universidad Argentina no tiene oreja, es anótica, hay que meter una palabrita así para que quede claro, ¿cierto? Claro que no se entiende, como decía aquel. Es anótica lo que está pasando en la realidad. Por eso no forma profesores para la realidad del aula de los 35 monos que usted va a enfrentar mañana cuando tenga que dar clase. Y de allí la desrealización de la universidad. Esto podemos desarrollarlo largamente porque está más que probado. Pero no la universidad no va a dignarse en ninguno de sus... La universidad oficial no va a dignarse a atender ninguno de estos reclamos porque es autónoma, autárquica y autista. Entonces, nos queda a nosotros la posibilidad, ¿cierto?, de proponer cosas. La primera cosa que vamos a proponer es que se incorpore a nivel de los contenidos de información, de la formación docente en ese Instituto Nacional, que no ha podido operar mucho porque se encuentra con la enorme cantidad de institutos de formación docente, 1.260, como ustedes saben, en Monstruoso, incorporar los contenidos de los que vamos a hablar enseguida. Entonces, el segundo sondeo que hacemos para ver dónde estamos parados es en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires avanzó. Este mismo año, nosotros habíamos mandado una carta sugestiva, ¿cierto?, y sugerente, pero ellos estaban ya trabajando en esto, hay que ser honestos, y avanzaron en la planificación de los contenidos, donde hay un plan de adicciones en general, como los que planteó Lavaque, y un plan acerca de las drogas en concreto para el segundo nivel, el nivel superior del secundario. Y ahora se está elaborando en el primario. Es decir, la ciudad de Buenos Aires al menos está reaccionando. ¿Y por qué reacciona? Porque hace las estadísticas a tiempo. Entonces tiene conciencia y le quema la mano los datos que obtienen. Está avanzando en esto. Ahora, junto a esta realidad, nosotros nos preguntamos qué pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el resto de las provincias? Habría que ocultar también cuál es la situación. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué es lo que hace nuestra comisión? Nuestra comisión avanza con la propuesta de que es necesario incorporar todos estos contenidos que son de dos tipos. Los documentos oficiales llaman inespecíficos y específicos, ¿no? Y lo de inespecífico es ininteligible, porque en inespecífico entra todo. Por eso nosotros le cambiamos el nombre y le llamamos a los contenidos inespecíficos la formación de la persona humana. Este es el objetivo. ¿En qué consiste la formación de la persona humana? No es necesario hablar de drogas para nada en toda esta etapa de la formación que comienza en inicial, sigue todo el primario y continúa en secundario. ¿De qué se trata? Pues se trata de exaltar los valores, se trata de desarrollar la autonomía de la criatura, que poco a poco vaya decidiendo por sí mismo y teniendo el mayor señorío que puede tener una persona que es el dueño de sí. Precisamente el deterioro de esta autonomía que señalaba Lavaque, porque la voluntad se va carcomiendo, la capacidad asertiva de decidir se va disminuyendo y termina siendo víctima de este proceso que va comiéndole la voluntad y con ella la libertad. Entonces, el consolidar la personalidad firme del muchacho, la capacidad de elegir, por un lado. Por otro lado, el exaltar la vida sana, la vida deportiva, todo lo que pueda ser actividad en contacto con la naturaleza, que supongo que la nueva encíclica del Papa va a hablar de esto, porque es una encíclica que hablará de ecología. Bueno, todo esto es el ponerlo en contacto con aquello de mens sana in corpore sano, que dice
en latín el diccionario Larousse en las páginas rosadas y todo el mundo repite, ¿verdad? Y nadie se preocupa por cumplir. ¿Qué es lo que además hay que desarrollar? El sentido de proyecto, por pequeño que sea, en cada momento de la vida. El proyecto es, como el nombre lo dice, como viene proyectil de ahí, arrojar para adelante, pero a diferencia del proyectil, usted busca que uno caiga y en el proyecto uno busca aquello que arrojó adelante. Porque el hombre tiene una capacidad de motivarse a sí mismo, proponiéndose objetivos y se esfuerza en alcanzarlos. Esto le da sentido a la vida. El documento de la Iglesia dice que el proyecto da sentido a la vida, le da dirección a la vida y le da semántica a la vida. Entonces, cuando usted encuentra que el adolescente se hace de un proyecto y trabaja en este proyecto, le va encontrando sabor y no anda como zapallo en carro sin saber dónde va y moviéndose como perro de luneta. El perro de luneta, como se sabe, es ese animal que adorna la parte de atrás del auto y tal vez el perro sea ignorante y piense que él mueve la cabeza cuando quiere. La cabeza se la mueve el terreno, según sea accidentado o no, y el perro mueve la cabeza enloquecidamente o pacíficamente, pero no es dueño de su cabeza. Esta educación de la formación de la persona lleva a educar la cabeza y los movimientos de la cabeza. Hemos publicado no hace mucho un ensayito sobre esto, la quinocefalia pedagógica, con horrible nombre, para que usted después de putear por la forma nominal, vea a ver qué idiotez ha puesto este hombre, y entonces entró en terreno y después la cosa es fluida, no hay ningún grecismo después de esto. Pero el movimiento de la cabeza es el movimiento electivo de la realidad. Hacia dónde la dirige, hacia sí mismo, hacia los costados, hacia arriba, hacia adelante, etc. Todo esto hay que desarrollarlo en el muchacho. El sentido de solidaridad. Cuando usted lo escucha al padre Pepe, lo que habla es precisamente de cómo hay que asistirse unos a otros en la villa, porque esto es lo que le da una conciencia de servicio y por lo tanto un sentido también a la labor que se hace. Cuando hablamos en la Oprenar, en su oportunidad, recordamos la carta de los curas villeros que hacía 5 días que se habían publicado en todos los diarios. Y la carta de los curas villeros, que son gente que entiende lo que dice, no son profesores universitarios ni presidentes de academia, son gente que está en el seno de la realidad, nos dice que lo grave de este país es que no tiene políticas educativas para la prevención. No tiene políticas educativas. Usted dice, no existe ninguna enunciación. Sí hay enunciación. La Argentina tiene enunciación, tiene leyes también. Él participó activamente en una ley. Ahora, ¿cuál es el problema de las leyes argentinas? Son buenas. Y los gobiernos son malos en aplicarlas. Sí, por eso anómicos no somos, sí, sin ley, no es que somos los argentinos anómicos porque no hacemos caso de la ley. Lo más grave es que, además de no hacer caso, tenemos la facilidad de que los gobiernos no la aplican y por lo tanto no lo aprietan a usted para que la ejecute. Así como en el campo educativo, acabamos de enunciar 15 puntos primeros de las políticas educativas que son temas que no se cumplen en el país, no se cumplen con las leyes del país, en el campo de la prohibición de alcohol está, en el campo de la prevención para drogas está una serie de disposiciones incumplidas en absoluto, desconocidas. Entonces no tiene sentido que se proclame todo esto de una ley porque somos un poco ingenuos pensando que una vez que se enuncia la disposición, la realidad es obediente, se acomoda en los cánones y en las vías y avanza. Hay que ser muy torpe para pensar que es esto. La realidad no lee leyes, las propone y usted para modificarlas tiene que meter la mano en ellas. Pero cuando no hay un proyecto claro y lúcido que guíe esa mano para modificar la realidad, no va a ocurrir nada. Por eso la protesta de los curas villeros de que no hay políticas sostenidas educativas en este campo. Y precisamente es una de las preocupaciones nuestras. Los contenidos específicos, podemos seguir enumerando, tienen todos que ver con el robustecimiento del dominio de sí, de la persona, de la autonomía. Entonces, se hace poco proclive el muchacho a ofertas y a tentaciones porque es dueño de sí. Ya no es un pasguato, como decía mi madre, ya no se usa la palabra pasguato, ¿verdad? Soy viejo por esto. Y ya lo maneja, no lo puede manejar cualquiera, porque ya él sabe lo que quiere y además tiene respuestas asertivas, con un sustantivo que hay que ratificar siempre, respuestas categóricas que no admiten réplica ni discusión. Pero ¿qué pasa para nuestros muchachos, sobre todo a partir de fines del primario, comienzo del secundario?
Los que venden droga y avanzan sobre este campo trabajan con la condición de tránsito del adolescente, que está parado en el aire en muchos aspectos, que se le ha puesto en crisis el sentido de autoridad, que no dialoga con sus padres, todo lo que viene descrito de Aristóteles, no hay que esperar a Piaget, ya todo está dicho por Aristóteles, acentuado por otros rasgos propios, y no me quiero meter en el campo de la psicología adolescente, porque corresponde al campo de Dabaqué, y no quiero que pierda sus dineros con estos planteos. Bien, entonces, él entra en el momento propicio del tránsito, donde está inseguro, se cree inclusive inmortal, es el complejo de grandiosidad, que nada le va a ocurrir y por eso se expone y por eso es que avanza esta. Bueno, todo esto se vence, o por lo menos se nivela con la formación de la personalidad. Esto es lo que en los documentos oficiales se llama contenidos inespecíficos. ¿Por qué? Porque las leyes argentinas evitan mencionar la palabra persona. Así de simple. No aparece la palabra persona. A ustedes forman un ciudadano democrático, pero si usted me puede decir cómo va a tener un buen ciudadano democrático si primero no tiene una buena persona, esa buena persona va a ser un excelente ciudadano democrático. Pero la formación primera es de la persona con todos los elementos que hemos dicho. Lo segundo que viene son los contenidos específicos y que ahí empieza recién en el secundario, avanzando después del segundo o tercer año tal vez, que es la peligrosidad de las drogas, la caracterización, los detalles que tiene, etcétera, etcétera. Entonces nuestra propuesta es avanzar con estos dos campos de contenidos. ¿Para qué? Para que la educación argentina, la nacional, las provinciales y la formación de docentes incorpore en sus programas curriculares todo este material. Pero claro, la clave de esto es la formación de los docentes. El problema del deterioro argentino, únicamente, estimo yo, podrá mejorarse a partir de la formación de los nuevos docentes. Vamos a tardar 10 años en esto. Pero bueno, hay que empezar a actuar. Entonces, para empezar a actuar, nos jugamos por Confucio. Así, usted es suficientemente Confucio como para que recurra al chino. ¿Qué dice Confucio? Cuando arrecia la oscuridad, cuando todo ya es tinieblas, no vale nada protestar contra la falta de luz. Mira lo que te dice el chino, prende una vela. Elemental, elemental. ¿Y cuál es la vela nuestra? Pues primero la propuesta a todos los gobiernos de lo que estamos diciendo. Segunda propuesta, la elaboración de 2 guías. Una guía para padres, ¿cierto? Que ya tenemos el contenido de esa guía, el tamaño de la guía va a ser este. Esto es un léxico del vino, no corresponde, ¿no? Pero el tamaño de este, ¿por qué? Porque es bolsillable. Y entonces va a poder el padre llevarlo en el bolsillo del saco a donde fuera, o la campera, para poder leerlo. Los padres no se enteran de esto porque no hay reuniones escolares para esto. Entonces, pues, nuestra apuesta es, publicando la guía para padres y entregándosela a todos los gobiernos provinciales, sin cobrar derechos de autor, que ellos la difundan en todos los colegios de su provincia correspondiente, entregándola a cada chico para que la lleve a su casa. La guía, hay un par de guías excelentes que tenemos que optar por una de ellas que ya están hechas, ¿no? Que realmente son muy orientativas, porque describe con claridad los síntomas que van develando que el muchacho está entrando gradualmente en el campo, en el terreno peligroso. ¿Qué actitudes tienen que tener los padres? ¿No? El padre a lo Kafka, el viejo Kafka que lo oprimía, ¿no? Un padre comprensivo pero al mismo tiempo exigente. Y todo plantea todo lo que la familia en estos momentos no hace respecto de la formación de los actitudinales y que desplaza a la escuela, porque uno de los problemas que tenemos, que vamos a plantear en la charla de Cordier en Mar del Plata, es que es una escuela sana. En una escuela, la palabra sana, la expresión sana, cuando es verbo, indica que la escuela mejora, sí, puede mejorar la salud, puede bonificar la persona, pero también lo que buscamos es una escuela sana sin adicciones. Bueno, esto es tema de lo que hablaremos más adelante en Mar del Plata. Pero decía que a esta guía le sumamos otra segunda guía, que es guía para docentes, porque entre tanto los gobiernos se decidan a incorporar estos contenidos, vamos a dotarlos a todos los colegios en lo posible de esta pequeña guía, también de 75 páginas, donde están las indicaciones básicas sobre los contenidos, los ejercicios prácticos y la caracterización de las adicciones. Evidentemente, y nosotros no quisiera ahora demorarme mucho, hasta la tapa de los libros tenemos,
No, ya no estoy hablando de pajaritos de colores. Hasta las tapas de los libros tenemos. Nos falta un detalle que lo vamos a vencer, porque ya en esto no tenemos dificultad, que es plata. Yo no soy inteligente, pero soy un rascador de guita donde esté. Y esto se va a publicar sin duda, tenga la seguridad. Bien, en esta preocupación de los contenidos, quería señalarles a ustedes, completando el magnífico cuadro que nos hizo Lavaqué acerca de las adicciones graves que tienen, el Ministerio de la Ciudad ha incorporado el tratamiento de algunas adicciones. Tenemos que recordar, en primer lugar, la ludopatía, que es también de viejos y no únicamente, pero en los videojuegos es donde los chicos se entretienen y demoran mucho, ¿cierto? Lo que se llama nomomanía celular, que es la fobia, el temor que le toma al muchacho cuando se da cuenta que no está conectado. No es que digo que está comunicado porque nunca están comunicados, no está conectado. El consumismo de compras, que es otro de los factores, la forma de comida, bueno, todo esto en el capítulo primero de la enseñanza primaria y secundaria tendría que estar esto como capítulo de adicciones. Y después, lo que venimos diciendo, los dos contenidos básicos de la educación, que lo vemos como esencial en la Argentina. Bien, esto es nuestro primer aporte que desde la Comisión de Prevención Educativa estamos llevando adelante. No estamos haciendo meras declaraciones. Ojalá, y creo que en 2 meses más, tengamos estas guías en la mano y podamos comenzar a decir que prendimos una vela y no puteamos contra la oscuridad, porque la oscuridad se rirá de nosotros. Muchas gracias. Bueno, con esta exposición damos por finalizada esta jornada. Les agradecemos muchísimo su presencia y seguramente nos reencontraremos a la brevedad. Buenas tardes. Los que estén interesados en los artículos del doctor Barcia, que hice mención, acá tienen copias en la mesita, lo pueden retirar.